noches, ¿qué tal? Muy bienvenidos un jueves más a Letra Conversa, el espacio de Letram Editorial que dedicamos a hablar de libros y lo hacemos además con los grandes protagonistas, con los autores. Y hoy además estamos de enhorabuena, cumplimos 50 programas y qué mejor que celebrarlo con un libro mágico como el que tenemos esta noche, El árbol y el sendero. Mari Carmen Jara, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a tu casa. A vosotros siempre. ¿Vienes de Cartagena? Sí. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, gracias. Muy bien. Les recordamos a todos los que nos estáis viendo que estamos en Facebook, en directo, así que todos los que estáis por ahí detrás, si queréis podéis darle a me gusta, compartir, hacer todas las preguntas que queráis a la autora que tenemos esta noche, a Mari Carmen, y comentar todo lo que queráis sobre este libro tan maravilloso como es El árbol y el sendero. Yo lo enseño a cámara porque me encanta. Vale, gracias. Bueno, antes de comenzar voy a leer un poquito de tu biografía, que la gente que nos está viendo te conozca un poquito más. De acuerdo. ¿Vale? Dice que naciste un 2 de febrero de 1974 en Cartagena, ciudad milenaria y de cruces de culturas. Impregnada por las aguas del mar Mediterráneo, traían a mi memoria recuerdos de existencias que no sabía cómo interpretar. Es por ello que decidí bucear en los recuerdos de mi interior. Qué bonito. Gracias. La magia del mar Mediterráneo, ¿verdad? Sí, señor. De pequeña siempre tuve claro que la escritura era mi modo de vida para expresarme, y es por ello que en este momento de mi vida he decidido darme a conocer a través de estas palabras. La intención de este libro es relatar un viaje, una experiencia de recorrido interno que a lo largo de mi vida me ha sucedido desde mi infancia hasta la actualidad, de un mundo energético que existe y que nos rodea, y que ahora deseo dar a conocer y a la vez invitaros a formar parte de su andadura. Esta es mi historia. Mari Carmen, El árbol y el sendero es tu historia, una historia personal, una historia real. Sí. Nació conmigo. Ha sido crecer con él, cribar mucho mi interior con él. Ha sido una evolución constante sin apenas tener recuerdos de mí. No ha sido fácil, ni siquiera para aquellos que convivían conmigo, porque poder expresar, poder encontrar la palabra, poder encontrar el verbo de lo que yo tenía dentro era muy difícil porque es como si llevaras un enorme paquete encima tuya y tenías que filtrar, cribar, hornear, dar forma a todo eso que llevabas. Y es cierto que cuesta muchísimo conjugar lo no visible con lo visible, cuando en realidad aquello que llamamos familia, estamos en ese instante en mundos diferentes. Es tan cierto que la persona no llegue a verlo en ese momento, llegará más adelante, como también decir cómo puedo yo expresar que mi reino no es de este mundo. Es decir, no porque no se pueda ver, no significa que no exista. No porque no se pueda escuchar, no significa que no exista. Y es cierto, y quiero aprovechar para decir, que hay generaciones de niños pequeños que nacen y que pido por favor que sean escuchados, que puedan por lo menos tener la libertad de decir, que no se asusten, que es la ignorancia lo que produce el miedo, nada más. No hay nada que temer, solamente permitir el espacio para que ellos puedan, como me pasó a mí, ser escuchados. Con eso es suficiente. Qué verdad más grande esa de que el miedo muchas veces, sí, la ignorancia, nos paraliza, nos paraliza y crea lo que no existe, pero se apodera mucho de ti. Sí. Eso es cierto. Su objetivo es que no alcances y no cumplas para lo que has venido. Habla en la introducción del libro que es como un camino, lo compara un poco, ¿no? Lo compara a la historia del mago de Oz, de sí, Dorothy. Sí. Háblanos sí. de eso. A ver, cuando todo empezó no fue empezar y encontrar el sendero. Hoy libremente lo puedo decir porque no es ego, no es que no necesite, ya no me da miedo ni siquiera el que puedan decir, ni me da miedo expresar aquello que siento. Es cierto que para poder llegar a lo que hoy es el libro, pasé muchísimas moradas, muchísimos pasos, muchísimos maestros diferentes. Cuando por fin pude comprender o recibir el mensaje, pero no porque ellos lo digan, sino porque una va formando las piezas del puzzle que somos, el ser.
y me dijeron que habría que escribir un libro para crear la fisura en este mundo de Oz que transitamos, que en realidad es un juego de ajedrez, donde el que tiene las piezas, que es la pequeña minoría, sean capaces de controlar a la inmensa mayoría. Entonces lo comparo con el Mago de Oz, podría compararlo con el Fantasma de la Ópera, podía compararlo con el Conde de Montecristo, encerrado mientras recibía su conocimiento en su propio calabozo, es decir, dentro de su propia celda mental. Recibía junto a su maestro, junto a su anciano, lo que luego fue la novela El Conde de Montecristo, fue la liberación, nació de las aguas, como bien indica Alejandro Dumas. El Mago de Oz llega al final de un sendero, va acompañada de una serie de personajes que son los egos, porque si paráramos un segundo del día y nos diéramos cuenta la cantidad de personajes que podemos llegar a interpretar, nos ganamos el Oscar, porque nos lo creemos. Sí, sí. Se podría decir que somos lo semejante a una pila, ¿por qué no? Somos energía, pero los ojos solamente nos muestran aquello que puede ver el espejo, con lo cual el juego está servido. Pero cuando llegas a la parte alta de la montaña y te das cuenta, como le ocurre a Dorothy, que el mago no era nada, simplemente había descubierto que desde el principio todo lo llevaba a ella dentro, pero hay que realizar el sendero con los zapatos rojos y las... Con las baldosas amarillas. Exacto, y las lozas amarillas, sí. Dices que desde pequeñita siempre has tenido como una obsesión por escribir que te creaba incluso ansiedad y Sí. que querías escribir. Sí, sí. Es como el músico cuando lleva muchísimas notas dentro de su cabeza y necesita el aislamiento, necesita... No es fácil, yo lo admito. Quizás a lo mejor no es fácil la convivencia conmigo, pero no porque sea una persona de difícil convivencia, sino porque lo que se lleva dentro, filtrarlo, cuesta. Y tienes que encontrar el sitio, el lugar, cómo poder expresar, cómo no solamente hacer que sea una palabra leída, sin más. De la palabra al verbo está la vibración. Ese es el significado de cuando dice hágase. El hágase es la clave para cumplir el cometido. Eso es la palabra y lo otro el verbo. Pero sí, cuesta. Cuesta bastante. Cuesta. A lo largo de todas las páginas del libro hay frases que además al leerla lo digo por mí, por mi propia experiencia, la hacemos como propia. Sí. Dice algo así como, nuestra vida no nos pertenece, estamos aquí para algo más, siempre podemos cambiarlo todo. ¿Cómo se hace eso en estos tiempos en los que nuestra vida prácticamente está determinada por factores externos? No nos paramos a pensar. ¿Sí? Los sistemas establecidos están hechos para eso, para que no tengas tiempo para pensar, para que no tengas tiempo para reflexionar. Y si es que a lo mejor al principio te das cuenta de que el lienzo te ha salido mal, puedes empezar otro. Pero el sistema establecido lo que enseguida te hace es colocar un cartel y decir: es autodepresivo, es autodepresiva, o el niño es que es un niño hiperactivo. A continuación entra el juego la medicación. Si es que te escapas de la medicación, da igual, yo te voy a poner los partidos de fútbol. Si es que te sales de eso, da igual, luego vienen las rebajas en los comercios. La cuestión es que siempre se esté entretenida mirando el escaparate. ¿Por qué? Porque, como bien te he dicho antes, esa minoría que sabe utilizar el ajedrez, a la inmensa mayoría no le conviene que cojamos un libro debajo del brazo. Es mejor el ruido, es mejor. Pero lo que ellos sí saben es que tenemos un poder interno, absolutamente todos, no hay ningún don, nadie nace con un don, somos seres constantemente en evolución y el poder lo tenemos todos, no hay nada que yo no pueda escribir, no hay nada que un músico no pueda interpretar, no hay nada que un sanador pueda realizar que no lo realicemos cualquiera. ¿Por qué? Porque somos arquitectos y constantemente estamos co-creando, como ellos lo saben. Entonces el juego es muy fácil. Yo te voy a hacer creer una crisis, yo te voy a hacer creer una enfermedad. Tú, con el poder que ignoras, pero que sí lo estás utilizando,
vas a dar cumplimiento a lo que yo quiero que se cumpla en el planeta. Ya está, ya sí una vida y otra, y lo vamos dejando. En vez de dejar herencias de riquezas, deberíamos de meditar, ¿por qué no dejar un legado a nivel celular en el ADN, que es donde está el código grabado? Decía antes, y además me llamó mucho la atención al leerlo, porque es verdad que no nos paramos a pensarlo, que a lo largo de los días interpretamos como 40 o 50 papeles diferentes. Sí, de Oscar. Sí. Sí. Vamos andando, lo que hablábamos hace un segundo. Nos dejamos guiar por el ritmo de la vida, pero qué importante sería pararse muchas veces y decir, ¿estoy haciendo realmente lo que quiero? ¿Soy lo que creo ser o soy lo que han hecho de mí? Sí, sí, pero también es cierto que el sistema, conforme está puesto, nos han hecho creer que la oscuridad es sinónimo de maldad. Con lo cual, nada más que tienes que coger y quedarte encerrada en una habitación. Al segundo emana el miedo y la mente hace el resto. Te hace ver lo que no existe y te hace escuchar lo que no existe. ¿Por qué? Porque somos seres que respondemos muchísimo a las emociones, muchísimo. Forma parte del juego, el campo emocional. Si nosotros nos paráramos y nos diéramos cuenta la cantidad de personajes que realizamos, nos daríamos sentido para poder decir, corto los hilos, dejo de ser como ese anuncio de Julia Roberts, que se ve cómo corta sus hilos y rompe el espejo, pasa la crisálida y sube una escalera. Es la libertad. Pero mientras nosotros, en vez de estar mirando siempre hacia adentro, que es lo que debe de ser, descargamos entre la víctima y el victimario, cogemos y buscamos, es que esto no me va bien por culpa de este, de ese o aquel. No, si no estás donde quieres estar, si no consigues aquello que quieres, no puedes delegar en nadie tu mochila. Tu mochila es tuya, cógela. No niegues tu sombra en realidad es la llave que te va a dar la libertad. Simplemente te puede dar miedo o te está gritando porque nunca la has escuchado, pero en realidad posee la belleza que necesita para llegar a la libertad. El ser humano debe de ser en su interior, al igual que el cerebro tiene lado izquierdo y lado derecho, debe de ser masculino y femenino. Cuando se encuentra la integración de ambas, el ser entonces puede nacer, el segundo nacimiento. Hablabas de la mochila también, que es verdad que cargamos como una mochila emocional, la cargamos de miedo, de inseguridades. ¿Qué hacemos con eso? Cuando termina el día, que uno llega a su casa e intenta quitarse la mochila y no se desprende de eso. Haciendo el camino, de verdad. Las mochilas, el ADN tiene memoria celular, responde. Es decir, si coges a un niño pequeño que no está contaminado de nada y simplemente le das una hoja y un lápiz y le dices, dibújame a Dios. Si no ha aprendido a escribir, si no ha aprendido a leer, ¿cómo es posible que sepa dibujar? Simplemente a un anciano. No tiene rostro, porque en realidad debería de ser masculino y femenino. Y constantemente aquello que no traemos, que traemos en esa mochila, eso que llaman karma, o que adopte el nombre, en realidad esa mochila debe de ser abierta, analizada, pero no de una manera externa. Algunas veces las personas vienen para cortar un karma familiar y esa persona lo tiene muy difícil cuando viene aquí, porque el sistema está hecho para que sea rechazado o rechazada, porque los sistemas están así establecidos. Aquello que pueda poner en peligro mi comodidad externa, no te preocupes, se te dará medicación, se te anulará lo que ibas a cumplir, serás rechazado por padre, madre, esposa, hijos. Ya está, la incomprensión está servida. Es un viaje muy interno. Utilizan mucho la palabra serenidad, amor, pero hacen muchísima referencia a algo tan importante como el silencio. Sí. Pero no el silencio de quedarte sola en una habitación,
Ese es el silencio externo. Los ruidos están dentro, los egos están dentro. Tú puedes quedarte sola, pero jamás tendrás silencio interno. Yo, de hecho, cuando empecé a escucharlos, no fue poniendo inciensos, velas, no. Aprendí a escucharlos en el mayor de los ruidos, es decir, en plena calle. De la manera más sencilla pude encontrar el sendero para escucharlos. Así fue. El silencio. El silencio. El silencio siempre debe de ser interno. Siempre. Y hablas también, haces referencia a una frase que me ha gustado mucho, que dices que el arma más poderosa que tenemos es la que tiene capacidad de llegar al corazón, agitarlo y despertarlo, el amor. El amor. ¿Cómo se vive sin amor? No. O, cambio la pregunta, ¿se puede vivir sin amor? No, imposible. De hecho, vivir sin amor es muerte, no se puede. Y sobrevivir a ello te convierte en un héroe. Pero el amor en el que yo creo, es un amor que no necesita contratos. Porque en realidad, el contrato que se firma, ¿qué es? El miedo que tengo a que me abandones. Si en verdad amáramos sin contratos, sin pensar, es decir, aquello que soy, te lo entrego sin esperar nada a cambio. Se dice muy bien, suena muy bien, pero en este mundo es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque está hecho para que los hijos que tengamos se conviertan en modo de chantaje hacia el prójimo. Eso nunca debería de realizarse. No es amor. Decir que hay un enlace matrimonial cuando se firman contratos, eso no es amor. Eso es asegurarme lo que no quiero que me falte en la vida. Y eso es autoengaño. Por eso, en muchísimos casos, no puede del 2 nacer el 3. Es imposible, porque el amor, no puedes dar aquello que no eres. El primer enlace matrimonial que debe de realizarse es dentro. Entonces, cuando has unido tu parte masculina con tu parte femenina, porque en realidad somos seres andróginos, la energía que llamamos Dios es masculino y es femenino, porque existe el Dios y existe la diosa, existe padre y existe madre. Y nunca somos huérfanos, pero los sistemas están puestos así para poner carteles. El verdadero amor primero debe de ser el equilibrio perfecto del ser, uno por dentro. Por eso, para poder dar, para poder sentir, para poder descubrir, para poder comprender, perdonar, primero la crisálida debe de ser en uno, después al resto. Y hablando de amor, voy a leer tu dedicatoria, es que me ha gustado mucho. Vale. Dice que el libro está dedicado al ser más puro y que tanto me ha enseñado mi hijo Isaías. Sí, Misaías. Misaías vino en un momento muy difícil de mi vida. Dio mucho sentido a que todo valiera la pena, porque es cierto que cuando traes algo, las pruebas aquí se hacen muy difíciles, porque jamás se apagará la luz de un ignorante. Siempre se intenta apagar la luz de aquel que puede traer algo para abrir una fisura y enseñar a los demás a que puedan ver, a que puedan caminar, a que puedan escuchar. Mi hijo Isaías ha sido y será siempre lo mejor que me ha pasado en esta vida. Él ha dado sentido, siempre me lo da, todos los días. Me da un sentido con esos ojos grandes que tiene a decir: mamá, merece la pena, continúa. Es mi héroe, mi hijo. Qué bonito. Gracias. Mari Carmen, ¿cuánto has tardado en escribir el libro? Más o menos. O cuéntanos un poco el proceso desde que dices voy a sentarme a escribir hasta que... Cuando ellos dijeron que ya no habría más. Es decir, pasadas todas las moradas, con todos los seres que fui encontrándome, llegó un momento en el que, lo puedo decir tranquilamente, la orden de los Melquisedec es una orden eterna
de un sacerdocio. Ellos son los que han creado la trilogía de este libro, cuando el alumno está preparado para comprenderlo. En realidad los 3 libros ya están escritos. ¿Hay 3 libros? Sí, ya están. Pues, como se suele decir, me lo cuentas después de publicidad. De Cortamos acuerdo. un momentito, nos vamos a publicidad, 2 minutos y volvemos. Pasos para publicar un libro con Letrame. Envíanos tu obra y comienza tu viaje como autor. Tu editora personal te asesorará y aconsejará sobre las características y calidades más adecuadas para que tu libro alcance el éxito esperado. Recibirás un presupuesto totalmente personalizado. Sin ningún compromiso, te daremos un presupuesto que detallará, además, las promociones y servicios gratuitos incluidos. Tu propio contrato de edición, firmado y sellado por Letrame SL. Definirá al detalle lo acordado y tras su firma se dará el pistoletazo de salida para comenzar a trabajar en tu exitoso libro. Nosotros nos encargamos de los trámites legales. Tendrás la tranquilidad de que los derechos de autor de tu obra sean siempre tuyos. Dotaremos a tu libro de una maquetación profesional. Te enviaremos las galeradas del arte final para que decidas si quieres hacer algún cambio y determines cuándo el libro está listo para imprimirse. Tu libro se merece lucir la mejor portada. Nuestro equipo trabajará mano a mano contigo para conseguir el mejor envoltorio para este caramelo, una portada de bestseller. En poco más de un mes tendrás tu libro publicado. Desde la firma del contrato, trabajaremos para que en el plazo de 35 días laborables tengas tu libro listo. Si lo necesitas en menos tiempo, consúltanoslo. Fin, tu libro estará ya en los mejores puntos de venta. Con tu ilusión y nuestra ayuda, podrás ver tu libro triunfar en puntos de venta nacionales e internacionales o tus librerías y plataformas preferidas. Editorial Letrame. Gana más ventas y más popularidad con tu libro. Nuestro nuevo expositor personalizado para librerías, ferias y presentaciones. Te enseñamos las ventajas del expositor para librerías. Más visibilidad. A diferencia del resto, tu obra no pasará inadvertida por su formato profesional y su diseño personalizado, la cual estará entre los libros más destacados de la librería. Más ventas. En el expositor indicaremos muy claro que será un libro sugerido o bestseller si realmente lo fuera, con lo que provocaremos la venta directa de la obra. Más confianza. Un libro bien expuesto siempre será un plus para el librero. Además, podrás dejar tu marcapáginas personalizado que te regalaremos para dar más presencia a tu libro. Más distribución. El kit contiene 10 expositores para su distribución en librerías, ferias o presentaciones del libro, multiplicando las opciones de divulgación y venta. Totalmente gratis. Editando solamente 300 ejemplares, llévate tu kit expositor y empieza tu viaje como escritor. Pues ya estamos de vuelta, ha sido una parada muy rápida. Seguimos hablando de El árbol y el sendero con Mari Carmen, que además se ha quedado contándonos justo que El árbol y el sendero no se queda aquí, es una trilogía, nos decía. Yo te iba a preguntar si tenía segunda parte, Sí. Pero ya que me dices trilogía, tiene segunda y tercera. Segunda y tercera. La primera entrega, la primera parte, es tirar abajo el falso templo que construimos de uno mismo para dejar de ser quien creías ser y convertirte en el ser. El primer libro es una criba. El primer libro es entrar en el atanor interno y quemar aquello que no es necesario y de las propias cenizas encontrar el impulso suficiente para renacer. El segundo y el tercero es el propio sendero, pero de una manera decodificada, sencilla, para que puedas ir tomando conciencia de los pasos que realizas a través de mucha filosofía, a través de cábala, a través de numerología, a través de filosofía, a través de alquimia, pero de una manera, como me lo entregaron a mí, muy sencilla, donde simplemente es un juego
Es decir, juguemos con un espejo. Si yo cojo la Torá y cojo el tarot, en realidad simplemente estoy dándole la vuelta. Es lo mismo, pero tienes que comprender en la parte de evolución de tu propio camino dónde te encuentras. Has descendido, ahora tienes que volver a coger ese rayo que desciende, que en la Biblia es nombrado como la escalera de Jacob. Pero esa escalera hay que subir, hay que descender de una manera interna y los ángeles aparecen. Doy fe. O sea que tenemos sendero. Hay sendero. Sendero para rato. Hay sendero, hay sendero. Hay sendero, mucho. Mari Carmen, ¿cómo te encontraste con Letrame? Pues la verdad que estaba buscando novio para el libro. Claro. Y lo que me gustó fue la aportación que realizáis, lo más importante, con Save the Children. Eso me gustó muchísimo. Y sobre todo las ganas de trabajar que tenéis, la profesionalidad. Es estar en familia, es estar en casa, no notas la distancia, sigues en casa. He estado muy arropada. Y me gustó, y la verdad que desde el propio director, Luis, como todos vosotros, es un gozo trabajar, porque sigues en casa, sigues en tu habitación. Y eso es de mucho descanso, porque es 3 hijos. Sí. Claro, ha ido bien el proceso, ¿no? Ha ido muy bien. El book play, Marina, Débora, mejorando lo presente también contigo, con todos. Es de verdad, no tengo palabras para expresar, y desde aquí utilizo este portal para decir que es lo mejor que he encontrado en todo. ¿Qué sentiste el día que por fin tuviste el árbol del sendero en tus manos? No me lo podía creer. No me lo podía creer. Tener el árbol y el sendero en mi mano era que aquella que estaba loca, en realidad no lo estaba. La obra había sido horneada y vosotros me ayudasteis a poderla realizar. No me lo creía. Ha sido un sueño hecho Ha realidad. sido un sueño hecho realidad, una necesidad a nivel de subconsciente hecha realidad. Ya descanso. Qué bien. Hablábamos antes de que es un secreto, bueno, ya a partir de hoy igual no tanto, pero un secreto muy bien guardado. No lo Sí. has presentado. No. Y no has dejado que nadie lo lea. No, aún no lo ha podido leer nadie. Sigue, yo creo que para marzo podremos realizar ya la presentación. Será en Cartagena. En Cartagena. En Cartagena podrá ser la presentación del libro. Pero está guardado, es un gran secreto. Ahora ya no tanto. Bueno, ya más o menos ya la no. gente sabe un poquito de Ya qué no. va. Bueno, pero así animamos a la gente a que Sí. se vaya interesando. Marzo está a la vuelta de la esquina Es y todo el cierto. mundo que quiera acudir a la presentación. Es un libro que crea un antes y un después. De verdad que sí. Sí, yo lo recomiendo. El Ay, árbol muchas del sendero. gracias. Muchas gracias. Mari Carmen, cuéntanos, hábitos de escritora, ¿tienes algún hábito, alguna manía para ponerte a escribir de noche, de día, con música? ¿O es como te sale o como te nace? Si está lloviendo y tengo un té, mejor. Pero Qué idílico. no, la noche. Sí. Soy muy nocturna. Soy muy nocturna y simplemente fluyo. Y la mano da la forma. Es que no tengo secreto. Yo no sé cómo lo hago, solo sé que lo hago. No Puedes lo sé. pasarte escribiendo horas y horas seguidas. Horas. Bueno, y porque a Dios gracias la grabadora también funciona, porque si no, comprando también estaría escribiendo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo suele escribir? ¿Te ponen en un ordenador? No No. sé, las notas del móvil. Eso es cuando no puedo, porque si no escribo en la muralla china. En una libreta, no lo sé, cuéntanos. Sí. Bueno, siempre suelo ir acompañada de muchos bolígrafos y páginas en blanco. Lo necesito, es mi vida. La escritura en mi vida. Si yo no pudiera expresar, escribir, dar forma a todo lo que yo llevo aquí dentro, de verdad que iría en mi contra. Pero no hago nada especial. Mi té, si está lloviendo mejor, y sobre todo a la noche. Bueno, hablábamos antes también de la magia del mar Mediterráneo. Sí, Los que vivimos sí. cerca del mar Mediterráneo, eso El lo mar sabemos. Mediterráneo tiene muchos recuerdos dentro de mí. Inspira mucho, además, la playa. Mucho. Sobre todo recordar. Sí. Sí.
recordar, pero no solamente esta vida. Existe la reencarnación, pero no puedo demostrarlo. Tan solo puedo, a través de este libro, que son las palabras de ellos, para nada mías, tan solo he sido una mera y humilde mensajera, llevar hasta la puerta. El umbral es el libre albedrío de cada uno. Pero algunas veces, ¿cómo se puede saber? Yo no estoy hablando de reencarnaciones, de si eres o no María Antonieta. No me refiero a eso, porque si nos preguntáramos a todos, ninguno hemos sido pobres en ninguna vida. No, con lo cual no. La propia reencarnación es el recuerdo a nivel celular de por qué estamos repitiendo algo. Hay que entender aquello que repetimos, pararse, dejar de culpar, analizar y entonces comprender. El mar Mediterráneo para mí, y más en la ciudad milenaria en la que vivo, he tenido la suerte de vivir, es un cruce de muchísimo ADN. Es una ciudad que es muy rica en su suelo, porque para poder entender el hoy hay que saber el ayer y entonces puedes comprender, porque el mañana, ¿quién lo tiene? Nadie. Decías que la reencarnación no la puedes demostrar. Pero No. bueno, también estábamos hablando antes de que hay muchas cosas que no las vemos pero que existen. Sí, y están ahí esperando a ser descubiertas, porque no hay mejor lugar para esconder algo que no quieres que se vea, que es tan sencillo como el interior de todos los seres humanos. Es el grial, es la piedra filosofal, y lo llevamos todos. Decía Leonardo da Vinci, no es necesario esconder la verdad, y así lo manifestó en su cuadro, lo expuso, tuvo el valor, lo admiro, pero no la escondió. ¿Por qué? Porque como somos seres en evolución, el ojo solamente verá, reinterpretará aquello hasta donde llegue tu evolución, no más allá. ¿Para qué voy a esconder algo? Si no sabes caminar, si no sabes aprender a escuchar, si no sabes mirar más allá de lo que tus ojos, que están hechos para engañarte, puedas saber mirar, no es necesario esconder, basta con que no lo sepas interpretar. Por eso es tan importante la lectura interna. Pero primero hay que parar, es necesario parar. Y bueno, ¿qué le diría a toda esa gente que nos está viendo para que se anime a adentrarse por ese sendero? No es un sendero fácil, pero no es imposible. El árbol y el sendero no está hecho para decir cómo termina. No es una fórmula mágica, pero es un libro que sí te ayuda a decir cómo se empieza. Es una criba que te rompe. Pero ¿qué tienes que perder cuando ya lo has perdido todo? No. Cuando nos vamos, en ese último segundo, no nos llevamos nada. Solamente el valor interno para lo que yo he sido útil. Los hijos seguirán viviendo. ¿Qué me llevo yo realizado dentro de mí para que yo pueda de nuevo hacer el camino, el viaje a casa? Para que eso no ocurra y sientas decepción, el árbol y el sendero está hecho para ir de una manera consciente, mientras tenemos este engaño que llamamos tiempo, que vuelvas a tu origen, que vuelvas a tu casa. Y entonces no solamente tú, sino todos los que vienen detrás tuya se quedan liberados, incluso nuestros ancestros. Dicen que escribir es curativo. Sí, muchísimo, muchísimo. Incluso invito a que así sea. Un cuaderno, un lápiz, lo que sea. El primer día posiblemente a lo mejor no escribes nada, pero eso es lo que tu cerebro te va a hacer creer, que no has escrito nada. Sí, déjalo que salga, déjalo que fluya. Al día siguiente igual escribes un sinónimo o escribes una palabra, da igual, pero habrás hecho el principio, que es el hágase. El resto de la creación, si Dios tardó 7 días, date tiempo a ti. Claro. Mari Carmen, ha sido un verdadero placer tenerte A esta vosotros. noche con nosotros, A de verdad. vosotros siempre, muy agradecida. Te deseo en nombre de todos lo mejor con El árbol y el sendero. De verdad, un libro que yo he tenido la oportunidad, el privilegio además de leérmelo antes de que salga a la calle.
Y de verdad un libro muy recomendable. Muchísimas gracias, muchísima suerte. Muchísimas gracias. Y que todo vaya fenomenal. Gracias y a todos esperamos vosotros. con la segunda parte, por y supuesto. la tercera. Claro. Sí. Y a Será todos un placer. vosotros, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros en Letra Conversa. Ya sabéis, programa 50. Nos vemos la próxima semana con más libros, con más autores y con más letras. Buenas noches y muchísimas gracias.